Y vamos a iniciar comentando el discurso del presidente Luis Abinader, el discurso de toma de posesión, en el cual planteó un conjunto de reformas estructurales importantes que piensa ejecutar en su segundo mandato. Comenzando con la reforma laboral. La reforma de la Constitución, eso se lo dejo a expertos de Constitución, o sea que eso no entro en ese tema. Pero comienzo con la reforma laboral. Mire, hemos señalado en diversas ocasiones que es importantísimo llevar a cabo una reforma laboral porque el 57% de perceptores de ingresos de la República Dominicana se gana la vida en un mundo informal. Un mundo informal significa un mundo donde no hay salario mínimo, donde no hay sistema de pensiones, donde usted no tiene ningún tipo de beneficio de lo que se establece en el código laboral. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué el 57% se gana la vida en ese sector? Nosotros hemos estimado modelos que para, digamos, cuantificar lo que es los factores que influyen sobre el por qué usted se puede ir al mundo informal o por qué irse al mundo formal. Y eso está vinculado con el nivel de educación. Aquellas personas con menor nivel educativo son las personas que tienden a estar más en el mundo informal, primer elemento. Luego hay otros elementos ya más vinculados con las instituciones que existen y que afectan el mundo de la formalidad, como es el caso del sistema impositivo. De acuerdo a estudios que se han realizado, se verifica que cuando usted tiene un sistema impositivo difícil, cuando usted tiene un sistema impositivo complicado, pues, o con altas tasas, usted tiende a irse a la informalidad y hacer actividades en ese mundo informal para evadir el pago de los impuestos. Pero también cuando usted tiene un código de trabajo que establece una cantidad enorme de elementos que hace que sea difícil emplearse o pues que sea despedido, pues también esto eleva el porcentaje de informalidad. Esto hace que usted tenga una situación en la cual es más probable que usted esté fuera de las actividades formales. Pues el presidente Luis Abinader ha señalado que el objetivo es hacer una reforma laboral que permita y que promueva la creación de empleos, que mejore la competitividad, que reduzca la sobrejudicialización que existe de temas laborales, es decir, por cualquier motivo pues se va hacia la justicia, por cualquier motivo usted ve que lo demandan a usted como empresario, entonces usted ante esa situación no emplea personas en el mundo formal, sino que se va a la informalidad. Y también hay que tomar medidas para flexibilizar el mercado de trabajo. Él no entró en mucho detalle, el presidente no entró en mucho detalle con relación a lo que es la propuesta de reforma laboral, pero es sumamente importante. Nosotros hemos planteado algunos elementos de lo que pudiera ser una reforma laboral, pero no la voy a señalar aquí, esas propuestas, para que no se le quieran, digamos, adjudicar a las palabras del presidente. El presidente quedó con objetivos, digamos, no entró en los detalles de lo que puede ser la reforma. Pero ustedes aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, ustedes pues conocen muy bien lo que son los planteamientos de la reforma laboral que hemos estado señalando. Incluso el tema de la cesantía lo hemos abordado aquí, hemos abordado el tema de los salarios mínimos, hemos abordado también el tema vinculado con la flexibilidad para trabajar, es decir, en términos de horas que usted pueda destinar, no necesariamente las 8 horas que le establece, sino poder ser más flexible y trabajar 2 horas, 4 horas y de esa forma salir más fácilmente del mercado de trabajo. Pero esa reforma laboral es fundamental. ¿Qué se requiere para hacer esa buena reforma laboral? Expertos en temas laborales. Esto no es cuestión de abogados, no. Tú tienes que conocer realmente cómo funciona el mercado laboral, cuáles son los incentivos que existen para que las empresas puedan emplear o no a personas en el mundo formal. Hay que hacer un análisis riguroso. Esto no es cuestión de querer simplemente, digamos,
hacer algo para que suene bonito y que al final es totalmente insostenible o inconsistente de manera intertemporal. Es decir, tomas una medida hoy, pero tú sabes que tarde o temprano esa medida la vas a revertir. Si los agentes económicos perciben que una medida que se toma hoy se va a revertir en 6 meses, pues entonces sencillamente no tiene influencia sobre lo que se quiere alcanzar. No tienes un impacto positivo. Entonces, desde ese punto de vista, se necesitan expertos que conozcan el mercado laboral, oferta, demanda, y que se vea cómo las instituciones influyen sobre ese mercado laboral. Primera reforma. La otra reforma que el presidente planteó fue la reforma fiscal. El presidente señaló que se requieren recursos para aumentar la inversión en salud, para mejorar la seguridad social, y para eso se necesita, eso entre otros objetivos que planteó el presidente Luis Abinader en su discurso del día de ayer. Pero también se necesita hacer una reforma por el lado tributario y también por el lado del gasto. Por el lado del gasto público, se requiere mejorar la calidad del gasto, se requiere mejorar la eficiencia del gasto, se requiere tener un sistema de análisis costo-beneficio para que se evalúe el costo que implica ejecutar un determinado proyecto y el beneficio que se obtendría. También se requiere hacer y diseñar y poner en marcha un presupuesto basado en resultados, donde usted sepa que los recursos que usted está pagando en forma de impuestos se va a traducir en algo que tenga un impacto. Por ejemplo, en el sistema educativo dominicano, el 4% del PIB que se utiliza, esos son insumos. Insumo es tener más horas de magisterio, insumo es tener más uniforme, insumo es tener más escuela, insumo es tener más desayuno escolar. Todo eso son insumos que están muy bien y que se financia con ese 4%, pero el impacto es ¿cuál es la evolución de las calificaciones en matemáticas, en lengua española, en arte, en ciencia? ¿Cuál es la evolución de las calificaciones? Eso es impacto. Entonces hay que vincular lo que son los insumos a el impacto que estos están teniendo. Eso es un elemento importante que debería incluirse en la evaluación que debería realizarse de todo tipo de gasto público en el país. Y ahí usted se dará cuenta de que hay gasto que lo puede eliminar. Nosotros hemos hecho muchísimas recomendaciones para eliminar gastos. Por ejemplo, hemos señalado que se debería reducir el tamaño del Congreso, específicamente la Cámara de Diputados. Habría que reducirla de una forma significativa. Hay una cantidad enorme de diputados que muy bien pudieran estar en el sector privado haciendo otras actividades y dejar que la representación sea un poquito menor y ahorrarse un dinero. También hemos señalado que hay instituciones que pudieran perfectamente integrarse, como es el caso de las unidades de educación, que son 1, el Ministerio propiamente de Educación; 2, el Ministerio de Educación Superior; 3, el Ministerio de Cultura. Todo eso, el Ministerio de Deporte, todo eso se pudiera integrar en una sola. En el área de economía pudiera ser perfectamente Hacienda, Economía, Industria y Comercio, Turismo. Todo eso pudiera integrarse en una sola, también en una sola institución. Es decir, quizás no tener la Sierra de Miley, pero algo parecido a la Sierra de Miley, y el pueblo lo aceptaría. ¿Por qué? Porque la idea es reducir la necesidad de recursos que se requieren para usted ofrecer los servicios a la población. Si usted puede reducir los costos de suministrar esos servicios y mantener la calidad de los servicios, pues entonces eso vale la pena. Entonces, nosotros hemos hecho varias recomendaciones. Ya en la reforma constitucional se quiere incluir el tema de los diputados. Estamos totalmente de acuerdo con esa reducción. Entonces, por el lado del gasto, fíjense que hay medidas de evaluación de impacto, medidas de costo-beneficio, medidas de presupuesto por resultado que hay que tomarla en cuenta. Por el lado tributario,
El presidente no entró en detalle de si va a ser con un aumento de la base, si va a ser un aumento de las tasas, si va a ser un aumento ya sea de la base del impuesto sobre la renta o de la base del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, o si va a aumentar la tasa del ITEVIS o la tasa de impuesto sobre la renta de personas físicas o personas jurídicas o la de los selectivos. No dijo nada de eso, sino el mensaje es que se necesitan más recaudaciones. Nosotros acá le hemos señalado al gobierno que entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto se puede obtener con una mejora de la eficiencia en las recaudaciones. Y esto a propósito de unos estudios que realizamos ya hace varios años para el Banco Interamericano de Desarrollo, que tomaba en cuenta el sistema tributario actual, le aplicaba un nivel de eficiencia de la región y obteníamos un nivel de recaudaciones 3 o 4 puntos del PIB adicionales. Entonces se puede recaudar más sin mover las tasas impositivas, sin mover la base imponible. Se puede recaudar muchísimo más. Entonces, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta en esa propuesta de reforma que quiere el presidente, y que se van a utilizar los recursos para, como él señaló, muchas obras sociales, obras públicas, el teleférico, el tranvía de Santiago, así como el monorriel y también un tren hacia el aeropuerto que quiere también poner en marcha el presidente Luis Abinader. Y con relación al tema de seguridad, es importantísimo, el presidente mencionó cómo del 22 al 24 se ha ido reduciendo la cantidad de homicidios por 100.000 habitantes, desde 13.2 por 100.000 habitantes a 9.9 en los primeros meses de este año 2024. Con relación al tema educativo, sumamente importante lo que señaló el presidente, específicamente educación inicial. Nosotros hemos hecho investigaciones con relación a ese tema, la importancia de tener más educación inicial, es decir, darle la oportunidad a niños de hogares vulnerables, hogares pobres, de tener acceso a educación a partir de los 2 o 3 años, como lo tiene el sector privado, o sea, los que están en hogares de mayores niveles de ingresos, que pueden mandar a sus hijos desde el año, lo mandan. Yo hice un estudio hace varios años donde se demostraba que aquellos niños que comenzaban antes a estudiar se les desarrollaba más el cerebro, se le sacaba el máximo provecho, el coeficiente de inteligencia, y de esa forma eso se manifestaba en un mejor desempeño escolar, hacia sexto. Y esto obviamente que aumentaba la probabilidad de quedarse en la escuela, es decir, reducía el nivel de deserción escolar. Aquel que comienza a los 1 o 2 años el colegio tiene menor probabilidad de desertar que el que comienza a los 7 años el colegio. Y de esa forma también tiene más probabilidad de ir a la universidad y tiene más probabilidad de tener mayor nivel de ingreso. Es decir, que esto que está logrando el gobierno, que dice el presidente que pasa de 36% el nivel de cobertura de educación inicial en el año 2020 a un 64% en el año 2023, ese aumento que mencionó el presidente Abinader es algo positivo, porque le está dando la oportunidad a esos niños de poder tener la posibilidad de alcanzar no solamente nivel de bachillerato, sino nivel universitario y tener mayores niveles de ingresos en el futuro. Entonces, educación inicial, eso es clave. Por último, está el tema del docente. Nosotros hicimos un trabajo hace ya 24 años sobre la calidad del docente en la República Dominicana. Vimos con una tendencia claramente descendente. En ese momento que se hizo ese estudio en el año 2000, publicado también en un libro del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la calidad del magisterio. Ese fue un trabajo que elaboramos junto con el doctor Andrés Daguarre Hijo, y ahí se ve cómo los maestros de nuestros padres habían sido mejores que nuestros maestros, y los maestros de nosotros eran mejores que los maestros de ese momento, y los maestros de ese momento eran mejores que los estudiantes de magisterio en ese momento. Es decir, que había una tendencia claramente descendente. Eso luego se aprobó el 4%, se comenzó a implementar a partir del año 2012, debe haber mejorado en algo, pero como quiera sigue siendo pues pobre la calidad del maestro dominicano, y hay que mejorarlo. El presidente señaló que va a hacer mucho empeño, va a poner mucho empeño en la formación y elección de los nuevos maestros. Eso significa que hay que tratar de atraerse bachilleres de buena calidad para que de esa forma entonces se puedan convertir en buenos maestros, que son los que al final controlan el desarrollo de una nación, porque si usted tiene un buen maestro que logra
sacar el máximo provecho a esos niños, inculcarle lo que es el deseo y el amor por los estudios. Óiganme, usted lo que está teniendo es el mejor ejército para desarrollar una nación, un ejército que va a ir logrando cada vez ser más profesional y con mayor nivel de ingreso. Y por eso el presidente habló de ciencia, tecnología, habló de matemáticas, habló de arte como elementos fundamentales que debería tener el currículo. Esas son algunas de las pinceladas, digamos, que se puede decir del discurso del presidente Luis Abinader del día de ayer. Hay otros temas que vamos a hablar en detalle acá. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco porque fue un discurso bastante rico de contenido y creo que vale la pena que se explique en detalle hacia dónde va estos próximos 4 años el gobierno de la República Dominicana. ¡Llévatelo, Francis!